Bueno, muy buenas noches a todos por acompañarnos una vez más en Contacta conmigo en el canal de YouTube de la Universidad, del Laboratorio de Simulación de la Universidad de Caldas. Para nosotros, pues, estos encuentros son bastante gratificantes. Poder compartir con ustedes todas estas actividades encaminadas a mejorar cada día nuestras habilidades y destrezas y conocimientos en términos en salud y sobre todo pues en este momento de época de pandemia. En la noche de hoy pues nos acompaña el doctor Julián Andrés Loaiza, médico egresado de la Universidad de Manizales, residente de cuarto año de cirugía general de la Universidad Libre, sede de Barranquilla. La idea de este tema, del tema que vamos a trabajar en la noche de hoy, abordaje de la vía aérea quirúrgica en COVID, tema pues muy interesante. Estará pues guiado por el doctor Julián. Es importante ir escribiendo, consignando pues las preguntas que tengamos en el chat de nuestro canal para ir dándoles, digamos, las respuestas. Quiero darle entonces nuevamente la bienvenida al doctor Julián. Muchas gracias a nuestro encuentro. Hola Carlos, no sé si me escuchan bien, que hay una caída de la señal. Muchas gracias por la invitación. Es muy bueno compartir con ustedes y compartir algo de la experiencia que hemos tenido en estos días en el manejo de la pandemia. Es un tema que me apasiona, un tema que me gusta, ¿sí? Que es el manejo quirúrgico de la vía aérea en tiempos de COVID. Vamos a hacer unas preguntas iniciales, que es lo que esperamos que al final de la presentación tengamos como algo claras. Segundo. Bueno. ¿Sí se ve bien? Perfecto. Sí, Entonces, doctor. ok. Primero, vamos a hablar un poquito sobre qué se ha dicho en cuanto a cuál es el equipo de protección personal ideal. Segundo, que se me bloquea. ¿Cuál es la ventana de tiempo indicada para pensar en una traqueostomía? También queremos tener al final de esta presentación respuestas sobre cuál sería la mejor forma de realizar una traqueostomía. ¿Qué dice la evidencia? Si traqueostomía vía abierta o traqueostomía percutánea. Y lo otro es qué recomendaciones nos da la Asociación Colombiana de Cirugía en el paciente que tiene indicación de una traqueostomía. Pero primero entremos un poquito en contexto de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Las pandemias no es algo nuevo, tenemos que desde 1600, desde el 165 a 180 antes de Cristo, ya hablábamos de las pandemias. Estaba la peste negra en 1347 a 1351. Esta peste negra se le atribuye a la Yersinia pestis, pero también se habla del carbunco. Posteriormente, hacia la actualidad, tenemos el VIH y SIDA. Tenemos que ha afectado más o menos a unos 25 a 35 millones de personas y sigue el número en aumento. También tenemos, como vamos a hablar un poquito más adelante, los antecedentes del SARS. Vamos a hablar un poquito también de los antecedentes que hemos tenido con el MERS, que de hecho estos casos, estos antecedentes de epidemias han servido como modelos para determinar qué se va a hacer en la actual pandemia. Bueno, entonces hagamos un recuento de lo que es esta historia reciente de las pandemias. Se remonta ahora hacia el 31 de diciembre, a finales de diciembre, inicios de enero, los primeros reportes en Wuhan, ¿sí? Más o menos han transcurrido 4 meses, 28 días desde este primer reporte y seguimos aún teniendo información. La información ha ido en aumento. El 7 de enero se hace el reporte se reporta el patógeno
Hasta ese momento era una causa no identificada y se hace reporte del patógeno como tal. El 18 de enero tenemos el primer caso de fuera de China. El primer caso fue en Tailandia, el primer caso de fuera de China. Se hablaba de que inicialmente había sido un brote, posteriormente fue algo epidémico, ¿cierto? Cuando conocemos la definición de que una epidemia es cuando hay un número inusitado en una región puntual, pero ya cuando hay afección en otros continentes, ya empieza a haber una alerta, ¿sí? Esto fue a los 18 días del inicio que tuvimos el primer reporte fuera de China, en Tailandia. Entonces, ¿qué pasó? La OMS generó una alerta internacional para el 30 de enero. Lo definió como tal, como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. En cabeza del director general de la OMS, se generó esta alerta y se activaron todos los protocolos de seguimiento de los casos que se habían reportado. Fue hasta el 6 de marzo que tuvimos el primer reporte en Colombia. Fue una noticia que llamó la atención. Ya han pasado desde ese primer reporte 2 meses, 6 días, desde que inició este brote. Y fue hasta el 11 de marzo cuando ya se determinó que estamos ante una pandemia, o sea que ya había trascendido las fronteras de China, había afectado a otros continentes y por ende se había documentado replicación, ¿sí? Que ya no eran casos importados, sino casos autóctonos, entonces ya se hablaba como tal de una pandemia. Hace esto 2 meses, 17 días al día de hoy. Bueno, creo que todos hemos hecho un seguimiento juicioso de qué ha estado pasando con esta pandemia. Esta página ha sido muy útil, la página de Johns Hopkins, donde nos ha estado mostrando un seguimiento casi a tiempo real, día a día, actualizándonos de en qué vamos y qué ha sucedido. Para el día de hoy ya tenemos 5.936, 145 casos. Seguimos viendo que los países que, digamos, que tenían una economía, que han tenido una economía fuerte, que han inyectado una buena cantidad de dinero al sistema de salud, han sido los más golpeados. ¿Qué pasa? Tenemos que son factores, salud pública, factores económicos, son también factores políticos. Y el comportamiento ha sido que al día de hoy en Estados Unidos tenemos 1.700.000 personas, 411.000 en Brasil. Estos son los países que van en la punta de mayores contagios. Seguimos de Rusia, Reino Unido, España, Italia, que fueron los países inicialmente después de China los más golpeados. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos 358.000 muertes. Estados Unidos ya sobrepasa los 100.000 decesos. Reino Unido e Italia están en los países donde se ha ido presentando mayor número de decesos. Y podemos ver en la parte inferior cómo ha sido el comportamiento de la curva. Ahora, hablemos de Colombia. De Colombia al día de hoy ya hablamos de 24.104 casos, muertes 803 y recuperados 6.011. Esta página es una página útil, que es el portal de salud, que también ha sido una apuesta de algunos especialistas, epidemiólogos, especialistas en varias áreas que han estado actualizando las gráficas de cuál ha sido el comportamiento de esta pandemia, hablando de Colombia, ¿sí? Entonces tenemos que la mayoría de casos se han concentrado en la ciudad de Bogotá. Tenemos que la mayoría de casos se encuentran en la casa, ¿sí? Como lo muestra perfectamente la gráfica. También tenemos que el porcentaje de pacientes que han fallecido se han ubicado en torno a lo que ha sido a nivel mundial, el porcentaje, un 4%. Tenemos que hospitalizados, estas gráficas son de principio de semana, hospitalizado un 5.7%, unidad de cuidados intensivos un porcentaje menor, y bueno, la ocupación hospitalaria
en una reunión que teníamos hace poco de la sociedad, hablaban de que estaban a un 40, un 50%, pero ya hay reportes de que ha ido en aumento, ¿sí? Tenemos estas gráficas donde podemos ver que el número de los casos ha ido en aumento, pues ha estado en aumento, ha sido una tendencia en alza, lo mismo que el número de fallecidos. Y si todos recordamos esta gráfica que ha sido muy popular por estos días de pandemia, cuando hablamos de aplanar la curva, es el momento en que hay aumento del número de casos y el tiempo que ha transcurrido, pero cuando este número de casos aumenta de forma tal que sobrepasa la capacidad del sistema de salud, tenemos, a es donde vienen los inconvenientes, no, pero hasta ahora, o lo que hemos percibido, es que los casos han estado por debajo de la capacidad del sistema de salud, pero es una historia que se está contando, una historia que se está escribiendo y tenemos que esperar que haya más tiempo para poder determinar cuál ha sido la tendencia. De todas maneras, algunos escuchamos una entrevista que dio el ministro de Salud, donde decía que el pico se esperaba a finales de junio, a principios de julio, tercera semana de junio se podría esperar un pico. Pero el comportamiento de este pico ha sido el que se muestra en esta gráfica, donde podemos ver que China tuvo su primer caso el 31 de diciembre y el punto máximo llegó a los 44 días. Esa fecha de punto máximo fue el 13 de febrero. Igual tenemos para Italia. Italia, su primer caso fue el 22 de febrero, a los 29 días ya tenía su punto máximo. España tuvo su primer caso el 25 de febrero, 31 días ya tenía su punto máximo. ¿Qué pasó? Pero también podemos analizar que fue un crecimiento rápido, exponencial, contagios con un aumento que fue al alza. Y por eso, pues hay que analizar varios aspectos. ¿Hay qué pasará con Colombia? Pues bueno, como les digo, es una historia que se está escribiendo. Hablemos un poco de el SARS-CoV-2. De todas maneras, en otras presentaciones se ha tocado sus características, pero nunca es malo recordarlo. ¿Sí? SARS-CoV-2 pertenece al coronavirus beta. Es una familia de virus de ARN monocatenario con envoltura en sentido positivo. Como se ve en la gráfica, tiene 4 proteínas estructurales, una espiga E, una envoltura E, una membrana M y un nucleocápside N. Estas son partículas redondas u ovaladas, polimórficas, de un diámetro que va de los 60 nanómetros a 140 nanómetros. Esto es un artículo que se publica en la revista de JAMA en marzo 11 del 2020, donde nos preguntamos en qué fluidos está presente el SARS-CoV-2. Ellos es una muestra, realmente es una muestra inicial en China, una muestra pequeña, pero donde muestran que el lavado de fluido broncoalveolar fue donde más se encontraba, ¿sí? Podemos ver a la izquierda los resultados positivos y entre paréntesis el porcentaje. De una muestra de 15 pacientes, 14 positivos quedaba para un 93%, ¿sí? Como les decía, estos eran reportes iniciales. Obviamente ya hay estudios encaminados con más casos, una mayor casuística, donde van a poder determinar cómo ha sido el comportamiento de este virus. Bueno, tenemos que cuando hacemos una biopsia por fibrobroncoscopia, tenemos hasta un 46% de pacientes que son positivos, pero de que el test nos arroja, nos da un resultado positivo, es un 46%, en esputo tenemos un 72%, y así como podemos ver, finalizando en las heces, hasta un 44%, y en sangre, 1%. Se ha ido determinando que en sangre
realmente no es frecuente encontrarlo, ¿sí? O sea, y definitivamente en orina no, ¿sí? Eso es lo que muestran este cuadro. De las 7 especies conocidas, 3 causan infección grave en humano. Sabemos que el SARS-CoV, que surgió en 2003 en Asia, con una mortalidad de un 10%, que nos dio el síndrome respiratorio agudo grave, SARS. Este brote, esta epidemia inicial fue la que permitió determinar muchas medidas de las que hoy se implementan. Lo que se está haciendo hoy en día con esta epidemia salió de ahí, de los conocimientos que se obtuvieron en el manejo de esta epidemia. Lo otro fue MERS, que como sabemos en el 2012 surgió en Arabia Saudita con una mortalidad muy alta, de un 37%. Esta mortalidad alta hizo que fuera un poco autolimitado, no se expandiera la forma que ha hecho el SARS-CoV-2, ¿sí? Como sabemos que tiene una infectibilidad alta, pero una mortalidad comparada a MERS es más baja, que está alrededor del 4%. Las características del COVID-19 que son importantes, que las tenemos que tener muy en cuenta, son que los individuos asintomáticos también son infecciosos. Tenemos un periodo de incubación que es largo, va de los 12 a 14 días, de los 2 a 14 días, perdón, con un promedio de 5 días. Lo otro es que un 80% de las infecciones son leves o asintomáticas. 15% de estas son infecciones graves que van a requerir oxigenoterapia, pero también va a ser un porcentaje alto de ese 15% los que van a requerir unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes requieren unidad de cuidados intensivos? Generalmente esos pacientes que van desde los 75 a los 84 años, pacientes con comorbilidades, y son ese grupo en especial los que más adelante voy a desglosar en el manejo quirúrgico de la vía aérea. Como les decía, de estos, un 5% de las infecciones críticas van a requerir ventilación. Ahora los factores de riesgo. Los factores de riesgo que se han identificado han sido la inmunosupresión, pacientes con antecedentes de cáncer, pacientes con antecedentes de VIH, inmunodeficiencia congénitas, pacientes con uso prolongado de esteroides, las enfermedades crónicas, especialmente la hipertensión, la diabetes mellitus, la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. La edad, pacientes mayores de 65 años y el embarazo. Pero entonces un paciente que nos llega al servicio de urgencias que presenta una dificultad respiratoria marcada, lo primero que nos tenemos que preguntar es candidato de intubar, ¿cierto? Porque ya sabemos que la opción quirúrgica es dentro de las opciones que tiene el médico, es la última, ¿cierto? Cuando ya hemos probado otras cosas para tener una vía aérea garantizada. ¿Qué nos va a dar el pronóstico? ¿Qué nos dice la evidencia? El pronóstico nos lo va a dar los factores de riesgo que presenta el paciente, cómo es su presentación en cuanto a los signos vitales y los laboratorios. Tenemos esta gráfica que nos la da la Asociación Colombiana de Cirugía, donde nos muestran cuáles son los comportamientos de sus laboratorios, qué es lo que nos va a aumentar la mortalidad y qué va a ser el tratamiento clínico. Generalmente, quiero que pongamos cuidado en esta parte donde les comentaba que estos pacientes mayores, ¿sí? Mayores de 65 años, en especial mayores de 80 años, tienen un 15% de mortalidad. Y los que presentan un SOFA mayor de 3 tienen aumentada su mortalidad. Bueno, la traqueostomía temprana la definimos generalmente como la traqueostomía que se hace dentro de los primeros 7 días. Y mi charla la voy a basar más que todo en este artículo que sale en la revista The Lancet. Es una
recopilación de recomendaciones que da un grupo de expertos sobre el manejo que se debe dar en los pacientes que requieren una vía aérea quirúrgica. Perdón. Claro, había una pregunta. ¿Aló? Bueno, entonces, en este artículo de Lancet, que está publicado del 15 de este mes, ¿qué pasa? Se reúne un grupo internacional de expertos multidisciplinarios y evalúan los pacientes que van a requerir traqueostomía como tal. Lo que hacen es generar una guía de consenso. Este grupo internacional lo que valora es el uso de traqueostomía en la actual pandemia. Pero dicen, o lo que se refiere es que COVID ha planteado un reto especial porque es hacer un procedimiento en el cual haya seguridad para los trabajadores de la salud, trabajo con calidad y disminuir la transmisión nosocomial. ¿Sí? ¿Me decía algo, Carlos? No, nada. No lo escucho bien. Bueno, entonces, también salieron otros artículos relacionados en el manejo del paciente COVID-19 y en relación a realización de la traqueostomía. Entonces, en este artículo, lo que ellos nos dan es una ventana de tiempo. La primera pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es el tiempo ideal, ¿sí?, para realizar una traqueostomía? Y ese tiempo ideal todavía está muy en discusión, no hay un consenso. Como sabemos, es un virus que conocemos hace poco, pero podemos decir que el tiempo o el rango que ellos dan va a ser de 10 a 21 días de inicio de la infección. De 10 a 21 días es cuando ya debemos de plantearnos si ese paciente va a ser subsidiario de realizarle una traqueostomía. Vamos a ver más adelante, la Asociación Colombiana de Cirugía hace poco hizo una presentación donde nos hablaba cuál era el momento ideal para realizar la traqueostomía y definía que son 21 días, ¿sí? ¿Por qué no más temprano? Por los riesgos que implica de fracaso de la extubación y por ende tendríamos mayor exposición al intentar reintubar, ¿sí? Y porque estos pacientes de COVID, como les decía, es un reto que lo que tenemos que prevenir es que haya mayor contagio dentro del dentro de las personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, entre las personas que se encuentran en quirófano. Entonces, por eso es un reto especial. Este gráfico nos muestra, como lo pueden ver, una media. La mortalidad media su media estaba aproximadamente 21 días desde el inicio de los síntomas. Y otra cosa que nos muestra el gráfico es que inicialmente hay una detección viral. Posteriormente, esa detección viral que se hace por medio de la PCR empieza a disminuir más o menos en lo que buscaba, en lo que encontró este grupo multidisciplinario era que la hospitalización iba del 16 al 20%, los intubados del 15 al 12%, la ventilación prolongada de un 6% y la traqueostomía no era realmente usual, es 0.5%. Entonces, ellos determinaron, con base en esta revisión juiciosa de estudios, que inclusive eran estudios desde SARS-1,
cuando se determinó que estos pacientes tenían eran altamente infecciosos y que podrían contaminar a los trabajadores de la salud. Entonces, esta traqueostomía no se recomienda el procedimiento como tal, o lo que ellos encontraron, es en los pacientes que están presentando recuperación con altas FIO2. Los que tienen altos requerimientos de ventilación, o sea, pacientes que probablemente no van a ser subsidiarios de este procedimiento, y que es importante tener en cuenta que los pacientes que van a requerir manejo en posición prono tampoco son subsidiarios de este procedimiento. Ya imaginan la dificultad que vamos a tener desde el punto de vista técnico para movilizar estos pacientes, paciente que presenta una traqueostomía. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque estos son pacientes que van a tener un riesgo aumentado de reintubación, y al tener un riesgo aumentado de reintubación va a haber un riesgo aumentado de exposición. Entonces, por eso lo tenemos que tener en cuenta. Otra pregunta que les comentaba al principio, que es una de las preguntas que uno se hace: ¿cómo la hago? ¿Vía abierta o vía percutánea? Pueden leer en varios artículos que se han publicado y todavía no hay un consenso. Hay algunas guías que van a hablar de que la vía percutánea, otros que la vía abierta. Pero ¿qué dicen ellos? ¿Sí? Que la técnica que usted vaya a elegir esté determinada por su experticia, o sea, con lo que usted esté más familiarizado. Si usted está familiarizado con hacerlo vía abierta, no es momento de ponerse a practicar como la vía percutánea, ¿sí? Asimismo, si usted la sabe realizar vía percutánea, el ideal es que usted haga el procedimiento con el que se sienta más cómodo, ¿sí? Eso va a disminuir exposición. Lo otro es que la traqueostomía percutánea, ellos sí hacen este énfasis, y es que hay mayor número de veces de apertura del circuito del ventilador. Pero en este momento no hay datos para establecer la superioridad. Obviamente, también está el contexto del paciente. Si yo ando en un paciente obeso, un cuello grueso, es un paciente que probablemente voy a realizar mejor el procedimiento con una traqueostomía vía abierta, ¿sí? Si es una paciente joven, una paciente o un paciente delgado, probablemente la traqueostomía percutánea va a ser una muy buena opción. Lo otro, si estamos en unidad de cuidados intensivos, no queremos trasladar el paciente, no queremos aumentar la exposición, la traqueostomía percutánea es un procedimiento que se puede hacer de forma relativamente segura al lado del paciente en una unidad de cuidados intensivos sin requerir un traslado. Entonces, son factores que uno debe tener en cuenta en el momento que va a realizar el procedimiento. Lo otro, ¿qué material de protección? ¿Cuál es el equipo de protección que debe tener el personal de salud? Esto es lo que podemos encontrar en la CDC, ¿sí? Los elementos básicos que nos hablan de un respirador N95, ¿sí? Dicen que una alternativa aceptable sería el cubrebocas normal, pero ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante que la Asociación Colombiana de Cirugía y algunos entes recomiendan la mejor protección que podamos. Entonces, debemos de tener una careta o gafas, debemos de tener un respirador N95 o superior, recomendamos inferior, vestido de aislamiento, guantes limpios. En las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Cirugía se recomienda doble guante en casos de riesgo de exposición, polainas antifluidos. Y otra cosa, tenemos que tener en cuenta que no solo la exposición al SARS-CoV-2, sino también la exposición a hepatitis, la exposición al virus de inmunodeficiencia humana. Todas estas enfermedades no han desaparecido, ¿sí? Simplemente que por la actual pandemia han pasado a ocupar un segundo plano, pero están presentes y también tenemos que tener en cuenta la exposición a esto. Que este gráfico lo muestra entonces la Asociación Colombiana de Cirugía, que es lo que ellos recomiendan. Ellos recomiendan la bata antifluida, el tapabocas, FFP2 o el N95, monogafas de seguridad, doble par de guantes. Podemos ver que uno nos recomienda guante limpio, que allá nos da recomendando un doble par de guantes. Ustedes tienen que ver que las recomendaciones se están construyendo
todavía se está generando evidencia, tiene que pasar más tiempo para que podamos tener mejor compresión de esta pandemia y algunas cosas van a ir cambiando. Lo otro, las medidas de la sala. Lo que nos recomiendan es que estas salas sean de filtro de aire, ojalá unas salas con presión negativa, o sea, no es usual, nuestros servicios, muchos servicios no vamos a contar con esto, pero ese es el ideal. Se busca que tenga el mismo equipo y la misma sala para los pacientes que tengamos confirmados COVID, ¿sí? Debemos, ojalá fuera equipo de un solo uso. Y estos son los respiradores que recomiendan en esta guía, ¿sí? O sea, lo que nos refieren es que ser respiradores purificadores de aire PAR, máscara FFP3 y la máscara N95, que es la que más fácil disponemos. Acá les había traído un video, vamos a ver si me corre, un video que saca la CDC junto con Johns Hopkins de cómo debemos colocar un respirador N95. Es muy importante, son cosas sencillas. Tanto en el momento de poner los equipos como en el momento de retirar los equipos, es en el momento donde tenemos mayor exposición, donde hay contagio. Entonces, por ende, este video es muy gráfico de cómo sería la adecuada colocación de un N95, un respirador N95. Bueno. Y asimismo, ¿cómo lo retiraríamos? ¿Cómo lo retiraríamos? Es esto. En esta página de la CDC van a encontrar también videos donde les explican cómo colocar y retirar el equipo completo, ¿no? O sea, no solamente los respiradores, sino también las otras estructuras. Bueno, tenemos una ventana, que es la ventana para realizar la traqueostomía. Entonces, como les decíamos, más o menos de 10 a 21 días, pero tenemos que tener en cuenta, el paciente es urgente, el paciente es emergente, o el paciente va a dar algo de espera, ¿sí? Esto vamos a verlo de acuerdo a los factores y los antecedentes del paciente y cómo va a ser su presentación. También tenemos que definir, ¿sí?, cuál va a ser el equilibrio entre el riesgo y el beneficio del paciente en relación a la traqueostomía. Siempre tenemos que estar reevaluando qué tanto se va a beneficiar este paciente al realizar este procedimiento. La traqueostomía es un procedimiento que en tiempos no COVID, o sea, de manera general, son un 50% de esos, estos pacientes presentan una mortalidad hasta de un 50% a un año, ¿sí? Y los pacientes de mayores de 65 años de que se les realiza traqueostomía tienen una mortalidad aumentada. Entonces, es un procedimiento que tiene su morbilidad, tiene su mortalidad. Tenemos que ver si está realmente bien indicado. Entonces, otra pregunta que tenemos que responder en el momento de hacer la traqueostomía es, ¿se va a realizar en UCI o se va a realizar en quirófano? ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, estos factores son importantes en el momento de iniciar la exposición. ¿Qué infraestructura tiene el hospital? ¿Cómo están? Que tenga viabilidad, facilidad de entrar a habitaciones laterales, que tenga flujo de aire, presión negativo. No es usual que tengamos hospitales con quirófanos, flujo de aire, presión negativo, pero sería el ideal. Que haya disponibilidad de personal y equipo, ojalá personal y equipo para manejo de los pacientes COVID, disponibilidad de unidades de cuidados intensivos
y, como les decía, se puede realizar en la unidad de cuidados intensivos en algunos casos. Pero también existen estos sistemas que se llaman sistemas portátiles de filtración de aire particulado de alta eficiencia, que podrían ser una alternativa fiable en algunos casos, ¿sí? Los hospitales que puedan tenerlos es una opción. Ahora, ¿qué recomendaciones nos da la Asociación Colombiana de Cirugía? Como vamos a ver, estas recomendaciones de la Asociación Colombiana de Cirugía guardan relación con las recomendaciones que nos da este grupo de expertos a nivel mundial en cuanto a cuál es el momento, los cuidados, el equipo para realizar una traqueostomía. Entonces, como vamos a retomar, la bioseguridad no es negociable, ¿sí? Primero, tu seguridad, ¿sí? Y muchas veces tener mayor protección no es estar menos expuesto. Últimamente se ha ido hablando también de que el manejar mucho equipo de protección puede aumentar la exposición de este personal. Nosotros como equipo médico estamos más expuestos entre más equipo manejemos. Lo otro es que no se ha reportado que la incidencia de la neumonía asociada al ventilador y la mortalidad mejoren con la traqueostomía temprana, la traqueostomía que hablamos de realizar a los 7 días. No se ha demostrado que haya mejoría en eso. La sociedad también vuelve a decir lo mismo. La técnica que vamos a elegir es con la que nos sentamos más a gusto, según qué recurso tengamos y la capacidad humana. Tenemos que tener claro que si tenemos equipo de última tecnología, tenemos quirófanos bien equipados, eso nos va a permitir realizar un procedimiento con mayor seguridad. Pero en algunas situaciones no tenemos buenos equipos, no tenemos buenos quirófanos, tenemos que adaptarnos a lo que hay. Lo mismo, otra vez, la controversia percutánea, que tiene mejor dispersión de aerosoles en comparación con la técnica abierta controlada. Y a menos que sea una urgencia o emergencia, los procedimientos quirúrgicos solo deberían realizarse después de determinar el estado de COVID-19. Esos pacientes que se va a hacer de forma urgente, siempre tenemos que tener esa precaución y tratarlos como pacientes COVID positivos, ¿sí? Siempre tenemos esa precaución porque va a ser un paciente que va a tener una emergencia de la vía aérea, una emergencia quirúrgica, no nos va a dar tiempo de tomar otras medidas. Entonces, por lo tanto, tenemos que tratarlo como si fuera un caso positivo y tomar todas las precauciones. ¿Cuál es el momento ideal? Lo ven, no tenemos un momento ideal, pero la recomendación es los 21 días. ¿Por qué 21 días? Revisando un poco la literatura atrás, muchas de estas recomendaciones salen del manejo inicialmente que se le dio al SARS, al MERS, y se veía que la mortalidad 23 días era una mortalidad alta, entonces por eso un momento ideal sería el día 21. Antes de eso se determinó que no había mucho beneficio y que había mayor exposición. Lo otro, se debe establecer el momento ideal en una decisión multidisciplinaria, una decisión con el intensivista, una decisión con el anestesiólogo o con el internista. Y se debe tener en cuenta, como les mencionaba, que todos los pacientes son sospechosos. Entonces, vamos a tener dos escenarios. El paciente no intubado, el paciente que nos va a llegar a urgencias, y el paciente que se encuentra intubado. ¿Qué vamos a hacer ante el paciente no intubado? Primero, siempre debemos de mantener un equipo completo disponible de manejo de vía aérea difícil, ¿sí? Sabemos que es un paciente que su primera opción va a ser el manejo de su vía aérea difícil y la opción quirúrgica. Relajación completa, si es posible. Es el ideal, una relajación completa. Tenemos que tener en cuenta que siempre va a existir la posibilidad de realizar cricotiroidectomía. Esta crico la podemos realizar en el servicio de urgencias de forma rápida, pero tener en cuenta que es una medida temporal, ¿sí? Es una medida salvadora, pero ese paciente va a requerir una traqueostomía.
va a querer requerir una traqueostomía rápidamente, va a requerir una traqueostomía donde su incisión va a ser por una vía diferente a la que se realizó la cricotiroidotomía. Y segundo, es un paciente que va a requerir doble procedimiento, doble exposición, pero si es una urgencia y no hay más, tenemos que realizarlo, ¿no? No podemos entrar en dudas. Es un paciente que el compromiso de la vía aérea es algo que requiere decisiones rápidas. Como les mencionaba, posteriormente el paciente está estable, se realiza traqueostomía, se utiliza una vía aérea quirúrgica. Aquí hay controversia. ¿Qué utilizo? El bisturí frío, ¿sí? Todavía se está estudiando si el electrobisturí nos va a aumentar el riesgo de exposición. Generalmente lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo en los quirófanos es aspirar el humo, generalmente tener doble cánula, una cánula para aspirar secreción y otra cánula para aspirar el humo que produce el electrobisturí. Tenemos que tener precauciones, como le digo, todavía se está construyendo la evidencia y hasta que no lo demostremos va a haber riesgo de exposición. Y no se recomienda la cánula fenestrada. La cánula fenestrada es útil a esos pacientes que posteriormente van a hacer fonación después del procedimiento quirúrgico, pero por el riesgo de exposición que está aumentado con la cánula fenestrada, por ahora no es recomendada. Ahora, en el paciente intubado, ¿sí? La intubación orotraqueal según los protocolos que determine el grupo de anestesiología. Paciente igual debe requerir una relajación muscular completa durante todo el procedimiento, campos quirúrgicos antifluido, adecuada comunicación con el equipo, importantísimo. Tenemos que manejar un mismo idioma, estar comunicados y evitar los equipos de corte, coagulación, eléctrico o ultrasónico. Esa es una recomendación importante. Vamos a hacer esta traqueostomía con bisturí frío. Y este cuadro resume lo que hemos dicho, y es en estos pacientes que se les va a realizar traqueostomía, debemos de tener las precauciones universales, elementos de protección, definir qué pacientes van a requerir traqueostomía urgente, generalmente esos pacientes de trauma, tumores, compromiso de la vía aérea en una forma aguda, esos pacientes, independientemente de la situación que tengamos, tenemos que considerar que un paciente COVID positivo, ¿sí? Se debe realizar el procedimiento con equipo de protección que debe estar completo. La traqueostomía prioritaria. Los pacientes que tienen indicación, pronóstico, pacientes que nos llaman a unidad de cuidados intensivos, como les decía, día 21 o algo así, pacientes que idealmente se debe realizar el procedimiento con equipo de protección completo y idealmente debemos de tener resultados de pruebas de la PCR, ¿sí? En los selectivos, importantísimo esto, que debemos de esperar la confirmación del estado de COVID-19 para poder definir el procedimiento. Recomendaciones generales es que durante el procedimiento debe estar en sala el mínimo personal requerido. ¿Quién va a hacer el procedimiento? La persona que tenga más experticia, para que sea, ojalá no haya muchos intentos, no haya mucha exposición. Entonces la persona que tenga mayor experticia, ese es el que está llamado a hacer el procedimiento. Eso afecta un poco la docencia, pero debemos de seguir la recomendación. Como les comentaba, el balón sin fenestra, mínimo uso de energías, preoxigenación adecuada con oxígeno al 100% durante 5 minutos. Y las guías también recomendaban que en algunos pacientes donde tenemos duda o no nos va a aguantar la apnea, hacer unas pruebas de apnea para definir si nos va a tolerar el procedimiento. Pero importante, la preoxigenación adecuada. Y ya los cuidados, no humidificadores, no desconectar circuitos para disminuir la exposición. Y vamos a hablar brevemente del procedimiento, cómo realizamos una traqueostomía percutánea, cómo realizamos una traqueostomía abierta, y también una traqueostomía que es mixta. Primero, debemos tener en cuenta la ubicación, ¿sí? La posición. Parte del éxito del procedimiento es tener una adecuada
posición. Generalmente en una posición Fowler leve, debemos tener el paciente, retirarle su almohada, colocarla debajo de los hombros, de forma que nos permita levantarlo un poco y tener más acceso a la tráquea. Debemos de lo que son sondas nasogástricas, esto que nos pueda incomodar un poco, retirarlas hacia arriba. Tenemos que tener el acompañamiento de nuestro ayudante, de nuestro anestesiólogo. Tenemos que realizar la lista de chequeo que se hace fuera de la sala de cirugía. Como les mencionaba, la preoxigenación al 100% es algo que nos va a permitir adecuar al paciente antes de realizar el procedimiento, y la relajación muscular completa. Entonces, primero vamos a realizar una punción de la tráquea con aguja. Esta punción se hace con una aguja que está con solución salina, nos vamos a permitir ver un burbujeo en el momento que entramos a la vía aérea. Como pueden ver, este procedimiento lo están haciendo bajo fibrolaringoscopia, que nos va a permitir una mayor seguridad. Sabemos que una vez que hemos superado la tráquea, una de las complicaciones es seguir derecho y producir lesión esofágica o otras estructuras. Entonces, eso aumenta disminuye el riesgo, pero aumenta la exposición. Posteriormente, vamos a introducir una guía. Creo que fue un poco rápido, ¿sí? La guía, como pueden ver, se retira el armazón. Introducimos el dilatador, introductor. Posteriormente se inserta el catéter dilatador, se produce la dilatación, que lo llamamos el rino, que es el que se ve aquí al lado derecho. Y una vez tenemos adecuada dilatación, se me olvida, importante, antes de hacer este procedimiento tenemos que tener la comunicación con el anestesiólogo, es decir, desufle la cánula, retire el tubo orotraqueal, retírelo un poquito, y en el momento que introducimos la cánula ya se retira del todo. Entonces tenemos la traqueostomía percutánea. La traqueostomía vía abierta, como podemos ver en la gráfica, tenemos el cricoides, tenemos la horquilla external, más o menos a 2 centímetros de la horquilla external vamos a hacer una incisión de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Ustedes leen las guías de los españoles, ellos hablan de una incisión vertical, ¿sí? Y hablan de una exposición que va desde el cartílago cricoide, una exposición adecuada de la tráquea hasta la horquilla external. ¿Sí? Entonces, posteriormente, se identifica el RAFE de la línea media, los músculos que se rechazan lateralmente, se rechazan lateralmente, se hace disección de los anillos traqueales, se hace un reparo, como lo pueden ver en la gráfica, como lo está señalando la flecha, se ingresa entre los anillos, el anillo inferior se asegura con una sutura, la incisión. Hay escuelas, la escuela nuestra recomienda la incisión en U invertida. En esa incisión lo que nos permite es hacer esa sutura que asegura ese anillo traqueal, y en caso de extubación esa misma sutura nos va a permitir acceder rápidamente a la vía aérea. Y posteriormente viene la inserción de la cánula. Posteriormente lo que debemos de hacer es fijar la traqueostomía. Estos procedimientos son relativamente rápidos. Cuando se tiene buena experticia, la traqueostomía percutánea permite hacerlo de forma rápida y confiable, inclusive en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de urgencias. ¿Tienen preguntas? Bueno, doctor Julián, no, al momento no he tenido unas preguntas en el chat. Algo que ha sido muy claro su exposición, donde pues hemos navegado un poco al respecto pues frente a
a la evolución pues, de esta pandemia y cómo se ha venido afrontando. Y uno de los temas nuevos que hemos incluido en nuestras conferencias es la vía aérea quirúrgica como un procedimiento, pues, también salvador de vidas y muy importante, digámoslo, como dentro de las herramientas que el equipo de salud debe contar. Pues al momento no tenemos preguntas por este lado. Perfecto, muchas gracias. Doctor Julián, a usted muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Dejando entonces la invitación para nuestro próximo encuentro, donde hablaremos al respecto frente al papel de la oftalmología en COVID, ¿sí? Cómo, digámoslo, también otras especialidades se suman a este gran proceso de aprendizaje que estamos llevando a través pues, de nuestros canales y a través de nuestra universidad. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos nuestros acompañantes en la noche de hoy. Los esperamos entonces en la próxima transmisión de Contacta conmigo a través del laboratorio de simulación de la Universidad de Caldas. Si este video, pues digámoslo, si este tipo de actividades son de su interés, les invitamos a que compartan con otras personas, otros profesionales de medicina, enfermería y otras especialidades. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias, Carlos.